Y ya les estoy compartiendo. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Bueno, me avisan, por favor. Sí, eso. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, empecemos. Minimizo esto. Listo, bueno, vamos a empezar con función de probabilidad. O sea, ¿qué es una función de probabilidad? Y luego vamos a hablar ahí sí de las distribuciones de probabilidad, tanto para variables discretas como continuas. Entonces, antes que cualquier cosa, importante recordar, porque esto ya es un recorderis, cuáles tipos de variables existen, ¿sí? En este caso las vamos a dividir en discretas y continuas, o sea, no vamos a hablar de escalas ni de nada de eso. Sencillamente, variables, bueno, estas variables evidentemente tienen que ser variables numéricas. En este caso tampoco vamos a hablar de variables quali, sin embargo se podría. Vamos a hablar de variables cuantitativas, discretas y continuas. Entonces las discretas son las que toman un número finito de valores, ahí es solamente finito, numerables o enteros dentro de un intervalo, ¿sí? Es decir, y ya después recordaremos también intervalos. Es decir, variables que nosotros sabemos que no toman decimales. Entonces las continuas, digamos que por complemento, son las que nosotros sabemos que toman un número infinito de valores dentro de un mismo intervalo. Entonces, normalmente las discretas provienen de un conteo, o sea, de, por ejemplo, número de ventanas rotas, número de botellas de agua, número de quejas en el mes, y así sucesivamente. En realidad, número de artículos dañados, o sea, digamos que los ejemplos son infinitos. Lo mismo que las continuas, ¿sí? Las continuas son, o sea, con ejemplos infinitos, digamos que en este caso son todas las variables que sí aceptan conteo. ¿Cómo sabemos nosotros, digamos que podemos distinguir? Pues claro, porque nosotros no podemos tener una ventana y media, o no podemos tener un artículo y medio. Tiene que ser un artículo o dos artículos, ¿sí? Lo cual no sucede cuando nosotros hablamos de metros. Nosotros podemos tener 1.5 metros, 36.5 grados centígrados o 55.2 kilos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que esas son variables continuas. Si tienen alguna pregunta, me pueden ir diciendo de una. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es una distribución de probabilidad. Una distribución de probabilidad no es nada más allá de listar todos los resultados de un experimento aleatorio con la probabilidad asociada a cada uno de esos resultados. ¿Sí? Al nosotros ejecutar un experimento aleatorio, ya nosotros vimos que es un experimento aleatorio, lo que vamos a hacer con la distribución de probabilidad es como, no quiero decir estandarizar, pero sí esquematizar ese proceso. Lo que vamos a hacer es tener todos los posibles resultados y sus probabilidades en un mismo lugar. Para eso sirve una función de probabilidad. Entonces, en este caso yo les propongo un experimento aleatorio, el cual consiste en lanzar una moneda 3 veces y anotar los resultados que nos salgan pues, en cada lanzamiento. Claro, como todos sabemos aquí, nosotros podemos tener cara o sello. Entonces, en este caso vamos a definir el interés de la investigación en cara, ¿sí? O sea, para nosotros va a ser éxito cara. A nosotros nos interesa que salga cara, no nos importa si sale sello, sino que vamos a contar cara como éxito. Y aquí me detengo un momento a recordarles que cuando nosotros hablamos de éxito en distribución de probabilidad, no nos referimos necesariamente a algo positivo, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver. Sencillamente, como hacíamos con la axiomática, nos referimos a el interés del investigador, es decir, que si estamos entre personas enfermas y saludables y a nosotros nos interesa en la investigación las personas enfermas, entonces encontrar una persona enferma es un éxito, ¿sí? Lo vamos a contar como un éxito de ese experimento aleatorio. Entonces, volvamos al experimento de las monedas. Nosotros tenemos aquí todos los posibles resultados del experimento, es decir, este es el espacio muestral, ¿sí? Porque todo lo que puede suceder es el espacio muestral. El espacio muestral está compuesto por 8 posibles, o sea, el n del espacio muestral es 8, ¿sí? Porque dentro del experimento de lanzar una moneda 3 veces y anotar sus resultados,
todo lo que puede pasar son 8 cosas. Y esas 8 cosas son 3 veces sello, 3 veces cara, cara, sello, sello, cara. O sea, en este caso, como estamos anotando, sí nos importa el orden, por lo que vamos a diferenciar, digamos, cosas como el 6 y el 7, ¿sí? Los casos como el 6 y el 7. Para nosotros, pese a que son 2 caras y un sello, el orden en el que nos salga sí nos interesa. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Este es el espacio muestral apenas. ¿O todo bien? Listo. Entonces, para entrar en materia, nosotros lo primero que tenemos que hacer, como definíamos allá nuestros eventos, acá tenemos que definir nuestra variable aleatoria. ¿Sí? Vamos a definir nuestra variable aleatoria como número de caras, ¿sí? X va a ser una variable aleatoria que determina el número de caras que nosotros encontremos en este experimento, la cual puede tomar los valores de 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué 0, 1, 2 y 3? Bueno, porque fíjense que en este caso yo tengo 3 caras, ¿sí? Habíamos dicho que nuestro interés era cara. En este caso yo tengo 3 caras, o sea, 3 de las 8 veces me va a salir una vez. Luego 0 me va a salir acá también una sola vez. Sin embargo, fíjense cuántas caras tengo yo acá. Una, acá también tengo una, acá tengo 2, acá una, acá 2 y acá vuelvo a tener 2. Entonces, si yo les preguntara así a quemarropa, ¿qué número es más probable entre 0 y 1? Siendo, ojo, siendo que X es igual a número de caras. Si X es número de caras, ¿cuál es más probable, 0 o 1? ¿Qué es más probable que salgan, 0 caras o una cara? Una cara. Una cara, perfecto. Esto es así de intuitivo. ¿Por qué una cara? Hombre, pues porque, y si nosotros calculamos las probabilidades aquí de una, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una cara? O sea, de que X tome el valor de 1. 50. ¿Por qué? Que se supone que son 2 caras, ¿no? Entonces, para que nos salga una cara sería de 50% y la otra cara sería de 50%. O sea, tocando lógica yo acá. Ok, sí, eso es cierto. Sin embargo, recuerda que nuestro experimento no es lanzar la moneda una vez. Eso funciona si fuera una sola vez. Aquí estamos hablando de que X es número de caras. En el experimento de lanzar una moneda 3 veces, mira, estos son los lanzamientos. Lanzamiento 1, lanzamiento 2 y lanzamiento 3. Entonces, de todas las veces, de todas las 8, que es el espacio muestral, ¿cuántas veces, o sea, en cuántos resultados, que son todos los posibles, tenemos una sola cara? 3, por ahí escuché 3, ¿cierto? Mire, 3 de las 8 veces yo saco una cara. Entonces, la probabilidad de yo sacar una cara en este experimento es de 3/8. Porque cada que yo lanzo mis 3 monedas o cada que yo ejecuto mi experimento, 3 de las 8 veces yo voy a obtener exactamente una cara. Y lo mismo sucede entonces para si yo les preguntara, oye, ¿cuál es la probabilidad de que X, y ojo, no pierdan el enfoque, X es número de caras? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 0? ¿Cuál es la probabilidad de que el número de caras que yo encuentre sea 0? ¿Cuál es esa? Un octavo. Un octavo. Perfecto. Y así sucesivamente. Eso es una distribución de probabilidad. O sea, anotar todos los posibles valores de X junto con su probabilidad. Eso es así de sencillo. Entonces, yo acá les hago, de hecho creo que, o sea, como ya esto lo dieron, se les está haciendo fácil. Yo acá les anoté el número de caras por resultado, los organicé, porque acá están desorganizados. Se los organicé y acá tenemos las probabilidades. Entonces, la probabilidad de que X, que es el número de caras, que es esta nueva columna, tome el valor de 0 es un octavo.
La probabilidad de que X tome el valor de 1 es 3 octavos, de que tome 2, 3 octavos, y de que tome 3, 1 octavo. Eso es una distribución de probabilidad, ni más ni menos. Entonces, ahora hablemos de una variable aleatoria, que es la que acabamos de definir, ¿sí? Es una función, o sea, aquí viene todo el tema de función de probabilidad. Y por eso necesitamos definir la variable aleatoria, para después poder definir la función. Sin embargo, el cambio no es mucho, ¿sí? O sea, vamos digamos, todo esto es el mismo tema, sino que introducimos conceptos nuevos. Entonces, hablamos de que una variable aleatoria es una función real definida dentro de nuestro espacio muestral, que ya lo definimos también, y que está asociada a un y solamente un experimento aleatorio. O sea, ustedes pueden llamarle a todas sus variables X, porque eso es válido, pero la tienen que definir. Ustedes no pueden empezar, así como con los eventos, ustedes no pueden empezar a resolver un problema sin definir su variable aleatoria y las unidades. Importante, las unidades de la variable. Es decir, por ejemplo, X es una variable aleatoria que toma los valores de tal, tal y tal, y que está determinada por el peso de los estudiantes en kilogramos. Esa es una variable continua, ¿sí? Y ahora mismo estamos hablando de las discretas. Entonces, por ejemplo, si fuera una discreta, número de personas que dan positivo en COVID-19. Ya se sabe que es un número, o sea, que proviene de un conteo, y que responde a los éxitos de personas con COVID-19, ¿sí? Entonces, ahora sí, vámonos al meollo del asunto, que es la función de probabilidad. La función de probabilidad, mírenla, bueno, vamos a tener dos. Vamos a tener la función de probabilidad esta, que le llamamos bruta, o sea, Excel le llama bruta, es decir, individual. A mí me gusta llamarle individual mejor, como que la entiendo más. Que esta es F minúscula de X. Después vamos a tener otra, que creo que está por aquí mismito, esta, la acumulada. Entonces, siempre mantengan en mente que es la minúscula, ¿sí? F minúscula es la bruta, la que es de un solo número. Entonces, esta función, miren cómo se comporta. Se comporta tal que ella va a arrojar el valor de la probabilidad de que X, es decir, nuestra variable aleatoria, esta que está acá, X mayúscula, tome el valor de X minúscula, donde X minúscula son todos los valores que X mayúscula puede tomar, ¿sí? Dicho de otro modo, X mayúscula es como la estandarización de la variable aleatoria y X minúscula son X sub 1, X sub 2, o sea, todos los valores que X mayúscula toma, ¿sí? Como para que se entienda, porque a veces los profes quieren que uno como que se embuta toda la información y uno dice, ¿y ese poco de X por qué mayúscula, por qué minúscula? Entonces, X minúscula siempre van a ser todos los resultados, es decir, en nuestro experimento 0, 1, 2 y 3, y X mayúscula es como el nombre pues de la variable aleatoria en general. Entonces, esta función bruta se comporta como la probabilidad de que X tome cierto valor o 0 de otro modo. Así de simple. Es decir, pues, que es una función que está definida para la variable, la cual se define sobre el espacio muestral. Es decir, si yo les digo a ustedes cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 4, ¿ustedes qué me tendrían que decir? Dependiendo de cuántas que sean, no sé. Ah, no, sí, pero en este experimento, o sea, regresemos a este. Aquí, ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor de 4? Ojo, recuerden que X es el número de caras, 0. Perfecto. ¿Por qué? Porque es que tú lanzaste Porque la no moneda hay 3 veces. ¿Cómo? No hay ninguna. No hay. Exactamente. No hay posibilidades, mejor dicho, probabilidades, porque esto es número, de que X tome el valor de 4. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como que nada más lanzamos la moneda 3 veces. 4 es un valor para el que X no está definida. X no existe. Ergo, la función de probabilidad es 0. Entonces, esto que está acá, probabilidad de que X tome el valor de 4, es lo mismo que nosotros decir F de 4. F minúscula de 4.
Entonces, esto que está acá, probabilidad de que X tome cierto valor, va a ser lo mismo que decir f minúscula de X. Y por eso le llamamos función de probabilidad, ¿sí? Ahí lo tienen. Entonces, si continuamos con nuestro ejemplo, donde sabemos que X es igual al número de caras obtenidas al lanzar una moneda 3 veces, f de 0 es igual a 1/8. F de 1 es igual a 3/8, f de 2 3/8 y f de 3 1/8. Donde se cumple que la sumatoria de las funciones de probabilidad brutas para cada valor que X puede tomar es 1. O sea, aquí, por eso se enseña primero la probabilidad axiomática, o sea, la que es como despacito, o sea, es como gateando, la del colegio, para que ustedes todos estos axiomas se los traigan para acá. Porque por más que ustedes no crean, esto todo es lo mismo, sino que acá ya lo tenemos como esquematizado, o sea, en un ordencito. Entonces, yo les coloco acá, digamos, como que la manera en la que uno lo debería entender o como lo debería leer. La f de x, ¿sí? F de x, o sea, la función, es la probabilidad de que se cumpla que x, nuestra variable, tome el valor de x sub i, siendo x la variable y x sub i el resultado que obtenemos, donde sabemos que x sub 1, x sub 2 hasta x sub n son los posibles valores que x puede tomar y que están definidos en el espacio muestral. Aquí no hay, digamos, nada que no hayamos visto ya. Entonces, ¿cómo vamos a definir nuestra función de probabilidad? De esta manera. F de x para x, que es número de caras, va a ser igual a 1/8 si x es igual a 0 o x es igual a 3. Va a ser igual a 3/8 si x es igual a 1 o x es igual a 2. Y va a ser 0 de otro modo, ¿sí? Así es como se define nuestra función de probabilidad. Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Todo bien. Vamos bien, perfecto. Entonces, continuemos. Yo vi que por ahí el profe les dibujó la binomial. Eso acá de ellos, esas gráficas, creo que las tengo listas, pero como para estos ejemplitos así. Ya yo después, puro ejemplo práctico. O sea, a mí no me interesa que ustedes empiecen a ver los grafiquitos. Entonces, sí, tienen esta y otra. A lo que voy es que, pues claro, mientras más valores, no, bueno, no sé si ustedes ya vieron esto, pero claro, mientras más grande tenga uno la muestra, mejor, ¿no? Entonces, mientras más uno intente, mientras más uno ejecute, ¿sí? Mientras más veces ejecute uno su experimento aleatorio, pues claro que va a ser mejor. Como en este caso, lanzamos la moneda, son 3 veces, claro, lo que tenemos son esta distribución que muy poco se parece a las que uno va a ver que es binomial, donde ya tiene bastantes intentos, o incluso a la normal, que pues la normal ya va a ser, como son variables continuas, la distribución normal ya va a ser una curva así, ¿sí? Una curva, digamos, que no va a estar interrumpida, va a ser continua en todos los valores de x, no como esta función que vean que aquí se corta, ¿sí? En estos casos, claro, como x no puede tomar esos valores, pues la función, digamos que toma los valores de 0, porque la variable ni siquiera está definida en valores decimales. Esta acá es utilizando la función esta que se llama línea de tendencia polinómica en Excel. A mí lo único que me interesa es que ustedes siempre vean que lo normal, ojo, lo normal, cuando los experimentos son aleatorios, los valores siempre van a estar tendiendo a lo que después vamos a llamar su esperanza. Y creo que eso ya está aquí, después de la acumulada. O sea, hoy alcanzamos a ver esperanza y varianza de una variable aleatoria. Entonces, siempre, 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 como que las variables tratan de tender al centro. O sea, la distribución va a estar más apilada hacia aquí. ¿Por qué? Porque en este caso no es una distribución sesgada, que fue lo que ustedes vieron, ¿sí? Que yo les decía, en tercer corte vamos a entender las montañitas, aquí están.
y siempre van a estar, donde más están acumuladas es hacia su esperanza, hacia su media, ¿sí? O hacia su promedio, que ahora le vamos a llamar esperanza. Entonces, vamos con la función de probabilidad acumulada F mayúscula de X. La F mayúscula de X, nosotros le llamamos que es la función de distribución de una variable aleatoria no discreta X, definida por F de X igual a la probabilidad de que X tome el valor de X, y la vamos a definir de esta manera. Entonces, vamos a definir F mayúscula de X como la probabilidad de que X tome los valores, el valor S de X sub B, o sea, ese valor y todos los que tiene hacia abajo, ¿sí? O sea, nosotros vamos a definirlo como la probabilidad de que no solo tome ese valor, sino todos los que están hacia abajo. Es decir, la acumulada hasta ese valor y los menores. Por eso se llama acumulada, ¿sí? Por eso no es distribución de probabilidad puntual o individual, ¿sí? Es acumulada por eso mismo, porque cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, F mayúscula de 0 es la misma F de 0 en este caso. ¿Por qué? Porque no hay valores menores a 0. Sin embargo, la F mayúscula de 1 para este ejemplo va a ser igual a la probabilidad. ¿Alguien me va a decir algo? F de 0 más F de 1. Exactamente, F de 0 más F de 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Ojo, en estos casos siempre incluyen el intervalo. O sea, no vayan a andar haciendo esas preguntas redondas de que entonces que si F mayúscula de 1, entonces incluye a 1 o no. No, siempre lo incluye, ¿sí? O sea, es la acumulada de ese número hacia abajo, especialmente en las discretas, donde eso sí hace diferencia. En las continuas, uno empieza a asumir que 0,99999 periódico es igual a 1. Asumir no, es igual a 1. Matemáticamente son lo mismo, entonces uno ya le deja como de importar si incluye o no el límite del intervalo. Cuando uno está en las discretas, sí es importante porque pues el resultado sí cambia. Entonces, yo ahí les coloco F mayúscula recorre todos los valores de X menores o iguales a ese X por el que me están preguntando. Entonces, aquí yo les tengo, digamos, el ejemplo pues ya resuelto. Continuemos con nuestro ejemplo sabiendo que X es el número de caras obtenidas al lanzar una moneda 3 veces. Entonces, F de 0, como yo les decía, pues F mayúscula de 0 va a ser igual a la probabilidad de que X tome valores menores o iguales a 0. Menor o igual a 0 es 0, porque yo no puedo tomar valores menores. Entonces, tendría que ser necesariamente F de 0. Como muy bien dijo el compañero, F mayúscula de 1 es F, o sea, la probabilidad puntual de 0 y la probabilidad puntual de 1. F minúscula de 0 más F minúscula de 1. ¿Sí? Luego, F mayúscula de 2 va a ser igual a F de 0 más F de 1 más F de 2. ¿Por qué? Porque F mayúscula de 2 es la de 2, la de 1 y la de 0. Porque son todos los valores de X menores o iguales a 2. Entonces, menores 0 y 1 e iguales el 2. ¿Y cómo quedaría F de 3? F mayúscula de 3. F de 0 más F de 1 más F de 2 más F de 3. Ajá, ¿y esa cuánto debería dar? O sea, ¿cuánto esperamos que dé? 1, exactamente. Siempre el valor, o sea, de F mayúscula, digamos, el más alto que puede tomar X, ya tiene acumuladas todas las probabilidades hacia atrás, entonces su probabilidad siempre va a ser 1, ¿sí? La probabilidad del último valor que puede tomar X siempre va a ser 1, la probabilidad acumulada. ¿Por qué? Porque ya acumuló todos los otros valores hacia abajo, especialmente con las discretas, ¿sí? Con las continuas que pueden tomar valores negativos. Bueno, todo cuento. Esto es cuando la variable está definida en un intervalo. Cuando ya está entre menos infinito y más infinito, pues ahí sí la cosa cambia. Y eso lo veremos después. Entonces, yo les tengo acá
¿cómo vamos a definir nuestra f mayúscula de x? La vamos a definir como 0 si x es menor a 0, o sea, si el valor que le ponen a la función de x es menor a 0, porque yo no puedo tener menos una cara, ¿sí? O sea, eso es sencillamente imposible. 1/8 si x se encuentra en valores, o sea, se encuentra en este intervalo. Ustedes lo pueden definir así también si quieren, ¿sí? O sea, es completamente válido, sino que a mí me gusta definirlo, digamos, de esa manera, porque es como pues los profes normalmente la definen. Pero ustedes pueden colocar si x se encuentra en el intervalo y lo colocan así, ¿sí? Corchete, o sea que incluyo el límite inferior y excluyo el límite superior, por eso lo coloco con paréntesis. Entonces, si x se encuentra entre 0 incluido y 1 excluido, es decir, solo 0. ¿Sí? En estos casos, solo 0. ¿Por qué? Porque x es discreta. Y esos son dos enteros que están el uno antes del otro. Lo mismo para acá. En este intervalo, lo mismo para acá. Y lo mismo. ¿Cómo? Oli. No le entendí al compañero. No entendí el último. ¿Qué? No entendí el último. ¿No entendiste los intervalos? El último. El último, ok, el último. Bueno, mira, vamos a leerlo por partes. Te dice que f de x, f mayúscula de x, se va a comportar como 1, o sea, va a tener el resultado de 1, lo cual ya lo vimos acá, míralo, 8 sobre 8, 1, f de 3. Si x es mayor o igual a 3, ¿sí? O sea que para valores, y como nosotros sabemos que x solamente está definida para, y esto es algo que yo siempre les coloco, por eso les coloco el o, porque a veces los profes les gusta colocar así, o sea, para mayores ya se comporta como 1 porque es que ya no va más, o sea, ya es hasta 3. Sí, sumaría 0, prácticamente suma 0 cada rato. Exacto, es sumarle 0 hacia arriba, entonces a mí por eso me gusta más esta que está acá, ¿sí? A mí me gusta más colocar esa, sin embargo, cuando yo di estadística, mi profe lo colocaba así, entonces yo, bueno, se los doy de las dos maneras para que si lo ven no se extrañen. Pero para mí es mejor colocarlo como 1 si x es igual a 3 y como 0 si x es mayor a 3, porque pues en realidad no hay probabilidad de que caras tome un valor mayor a 3. Entonces, esto me parece como una inconsistencia medio rara, pero lo he visto. Entonces, se los coloco. El gráfico de cómo queda una distribución acumulada para una variable discreta sería este que está acá, ¿sí? Fíjense que es una función que va como dando saltos porque, bueno, y aquí les coloqué pues que toma estos valores hasta aquí y luego cuando llega a 1 da un salto y luego cuando llega a 2 da otro salto hasta que llega a 3 y ahí se acaba. ¿Sí? Entonces la función literalmente incluye los punticos, ¿no? O sea, no es capricho. Y sí, esa sería una función de distribución f mayúscula de x, o sea, una acumulada. Mantiene digamos, su mismo valor hasta que, en el caso de las discretas, x tome el siguiente valor, o sea, el siguiente salto. De hecho, esta graphics me la graficó inicialmente así, o sea, solo los punticos. Y de hecho tiene mucho más sentido porque x no está definida entre estos valores. Entonces ahí no debería por qué existir una función. Sin embargo, una vez más, cuando yo di estadística me la graficaban así, ¿sí? Y de hecho así es como la muestra la mayoría de los profes. Pero a mí me parece, digamos que mucho mejor así, de esta manera. Solo los punticos. Porque pues en realidad x solo está definida en esos valores. Entonces, ahora vamos, ¿alguien tiene una pregunta? Sería como los ceros, o sea, se mantiene el mismo valor. Sí, exacto. O sea, se mantiene en ese valor, por lo tanto la probabilidad pues no cambia. O sea, no va creciendo. Oigan, vamos a hacer estos ejercicios, o sea, ya están resueltos, sino que es como para ir soltando la mano, como dicen algunos profesores. Vamos a determinar la probabilidad de que x esté
en el intervalo entre corchetes 1 y 3, luego entre paréntesis 1 y 3 y entre 3 e infinito. Entonces, bueno, la probabilidad de que X esté entre 1 y 3, incluyendo el 1 e incluyendo el 3, pues es tan sencillo como sumar la probabilidad de que X tome 1, de que X tome 2 y de que X tome 3. Eso es así de simple, ¿sí? La probabilidad de que X esté entre 1 y 3 es 1, 2 y 3. X toma esos valores. Entonces yo voy a sumar sus probabilidades puntuales. Aquí es donde empezamos con algo súper importante y yo se los dije y se los repito. El complemento en estos temas es importantísimo. Algunas veces no se puede resolver si no es por complemento, los ejercicios. Entonces, otra forma de resolverlo es utilizando el complemento, o digamos no el complemento, pero sí restando, ¿no? O sea, yo digo, si f de 3 es la probabilidad de que tome 0, 1, 2 y 3, bueno, yo voy a tomar estas 3, le resto 0, la probabilidad de 0, y ahí me da. Es una manera mucho más sencilla de llegar a la misma solución, ¿sí? Uno cuando estudia prefiere esta, porque uno como que no confía. Sin embargo, pues les recomiendo que vayan soltando la mano con esta porque en realidad es mucho más rápido. Ustedes toman 1 menos la de 0 y ya. Y la de 0, ¿cuánto es? 1 octavo, entonces 7 octavos. Mucho más fácil que ponerse a calcular las 3 anteriores. Si tienen preguntas, ya saben, me pueden interrumpir. Entonces, la probabilidad de que esté entre 1 y 3, entre paréntesis, que es este ejercicio de acá, sería tan sencillo como decir la probabilidad de que 1 sea menor a X y sea menor a 3, sería la probabilidad de 2. ¿Sí? La probabilidad de que X tome el valor de 2. ¿Por qué? Porque X no toma valores entre 1 y 3 que no sean 2, solamente S. ¿Por qué? Porque X es discreta. Entonces, sería tan simple como la probabilidad de que X tome 2, 3 octavos. Ahora, la probabilidad de que X esté entre 3 e infinito, ¿sí? La probabilidad de que X esté entre 3, incluye el 3 e infinito, es tan sencillo como la probabilidad de que X sea igual a 3, ¿sí? Porque me están diciendo entre 3 y números mayores a 3, infinito positivo. Bueno, yo digo, yo conozco la de 3, que es un octavo, pero no hay probabilidad de que X tome valores mayores a 3. ¿Por qué? Porque X ni siquiera está definida en valores mayores a 3. Por lo tanto, es 0. Entonces, la probabilidad de que X esté entre 3 e infinito es igual a la probabilidad puntual de que X tome el valor de 3, lo cual es un octavo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí o todo bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí vamos. Cuéntame. Que para mí ha sido muy claro. Ok, listo. Bueno, ahora vamos al meollo del asunto. Ya nos quedan 8 minutos, entonces creo que vamos súper de tiempo. Vamos a hablar de la esperanza, mu o la misma media de X. O sea, quiero que mantengan en mente que este es el mismo promedio que ustedes entonces sumaban y que X1 más X2 hasta Xn sobre N. Estas dos cosas son lo mismo. Sino que en este caso la vamos a ver, digamos, si no estandarizada, ya sí generalizada, ¿sí? Generalizada para cualquier variable con cualquier tipo de probabilidad, porque lo que nosotros hacíamos cuando sumábamos en primer corte era ponderar cada valor por lo mismo. Entonces, noten que acá ya no vamos a sumar ese poco de valores, o sea, no vamos a sumar 0 una vez, 1 3 veces y 2 3 veces y el 3 una vez. No, y acá los vamos a ponderar por su probabilidad y listo, porque es lo mismo. O sea, si ustedes ejecutan esta fórmula o si ejecutan esta, siempre les debería dar lo mismo. O sea, si ustedes hacen 0 más 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 3 sobre
8 les debería dar 1.5 caras, que es la esperanza de este experimento. Sin embargo, nosotros ya algunas veces no vamos a poder aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener la distribución de probabilidad, ya no vamos a tener la muestra, ya no vamos a tener la minucia, el poco de datos, sino ya las probabilidades junto con los valores. Entonces, es por eso que pues ahora nos favorece más hacer un promedio ponderado. Y es lo que tenemos aquí, ¿sí? Cada valor de X, los X sub I, estos que están acá, cada valor que puede tomar X, mírenlos en amarillito, 0, 1, 2 y 3, por su respectiva probabilidad. Entonces, la probabilidad de 0, 1/8. Y miren, F minúscula de XY. Entonces, F de 0 es 1/8. Entonces, mírenla acá. F de 1, 3/8, F de 2, 3/8 y F de 3, 1/8. Entonces, es un promedio ponderado de los valores que puede tomar X, ponderado por sus probabilidades. ¿Sí? La probabilidad de ocurrencia de ese valor. Me recuerda mucho hasta la probabilidad total. Entonces, ¿cómo se lee esto? Se podría leer como un promedio porque es un promedio. O sea, ahora le empezamos a llamar esperanza, pero como por decir algo, porque en realidad es el mismo promedio. Y uno pudiera decir que en promedio del experimento nosotros esperamos 1.5 caras, ¿sí? Esperamos siempre de resultado 1.5 caras. ¿Eso cómo se interpreta en la vida real? Bueno, esperamos con mucha probabilidad entre 1 o 2 caras, ¿sí? Como para darle una interpretación que tenga sentido, porque pues en realidad 1.5 caras no hace mucho sentido. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Se entendió la interpretación? ¿Serían cuántas caras? ¿Cómo? Se tomaría como una o dos caras. Exacto. Se interpretaría como se esperan 1 o 2 caras. O los resultados del experimento arrojarán en promedio 1.5 caras. Es decir, con mucha probabilidad obtendremos 1 o 2 caras. Yo les recomiendo que si ustedes tienen un resultado, o sea, si en un parcial les toca hacer esperanza, la entreguen así. Entréguenla así, 1.5 caras. Porque el profe, o sea, no le va a gustar que ustedes le digan 1 o 2. Pero es importante que ustedes sepan interpretarla. Entonces, Sería más bien que el número, ¿no? ¿cómo? Sería más bien el número, porque no sé si tome eso de cara. Exacto, o sea, sería un número de caras, digamos, como que tiene más sentido, ¿no? 1 o 2 con mucha probabilidad. Ah, bueno, otra cosa, se puede leer también como valor esperado. Oyeron, o sea, no solo esperanza, sino más adelante los que estudian finanzas, los que estudian lo que sea, pues esto se ve hasta donde uno no cree. Le vamos a llamar valor esperado de X. Esperanza de X, valor esperado de X. En estadística 2 le llaman mu, que es la letrica esa que es una U. Esta es la poblacional, ¿sí? ¿Se acuerdan que en primer corte hablábamos de que X barra es la muestral y mu es la poblacional, ¿sí? Entonces, en este caso, trataremos siempre de tener poblaciones. Normalmente aquí en la 1 vamos a tener poblaciones, allá en la 2 van a tener muestras y van a inferir a partir de muestras. Vamos a hablar de la varianza. La varianza, nuestra vieja amiga, la misma cosa que cuando hacíamos x1 menos x barra sobre n, esta vaina al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo. Exactamente la misma varianza que vamos a tener acá. Otra vez, esta varianza va a ser ponderada, ¿sí? Esta varianza es ponderada. O sea, es lo mismo, vamos a elevar al cuadrado, vamos a restarlo con el promedio. Sin embargo, acá lo que cambia es que vamos a ponderar. ¿Por qué vamos a ponderar? Porque no tenemos cada uno de los xy, ¿sí? Ya aquí xy no va a ser cada dato, sino que xy va a ser cada valor de x por su probabilidad, y como unos son más probables que otros, tenemos que ponderar para que pues la varianza nos dé bien, ¿sí? No nos dé sesgada. Entonces, cada valor que puede tomar x al cuadrado, véanlo ahí, cada valor que puede tomar x, recuerden, las caras pueden ser o 0, o 1, o 2, o 3, por su probabilidad, que es el ponderador,
Y esa sumatoria, porque fíjense que la sumatoria va por un lado, o sea, la sumatoria no abarca todo. La sumatoria es este pedacito. Ojo, quiero ser clara en esto porque se pueden enredar y entonces le restan menos mu a todos. Y es esta la sumatoria. Y a esa sumatoria le restan el promedio al cuadrado, que es mu cuadrado. ¿Sí? Y ahí lo tienen señalado. Ojo, la sumatoria la ejecutan primero y después le restan el promedio. No que a cada dato de la sumatoria le restan el promedio y ahí sí hacen sumatoria. No, primero sumatoria, después la resta. Y bueno, lo que les dé, esa va a ser su varianza. Por favor, recuerden, friendly reminder, que la varianza es muda. La varianza no se interpreta. La varianza no se puede interpretar porque tiene unidades al cuadrado. ¿Sí? La que se interpreta es la raíz de la varianza, que es la desviación estándar, nuestra vieja amiga. Aquí ni siquiera cambia de nombre. Aquí se empieza a llamar sigma y sigma cuadrado. Entonces, sigma cuadrado es la varianza y sigma es la desviación. Estas también son poblacionales. Acá en tercer corte vamos a trabajar con pura población. ¿Sí? Especialmente en distribución normal. Entonces, siempre que quieran interpretar, ya saben, sacan desviación estándar. Acuérdense, recuerden, y ustedes lo saben, la desviación estándar es la dispersión promedio de los datos con respecto a su valor esperado. Entonces, aquí ya sí podemos hablar bonito porque no toca decir promedio dos veces. Allá decíamos la dispersión promedio con respecto al promedio. Acá decimos la dispersión promedio con respecto a su valor esperado o con respecto a su esperanza. Y aquí nada de promedio, pura esperanza y valor esperado. Entonces, en este caso se puede concluir que X, que es decir, el número de caras, se dispersa en promedio en 0.86 caras con respecto a su valor esperado, que es 1.5. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿O todo claro? Todo claro. Bueno, entonces, si no hay preguntas, amigos, vamos a dejar hasta aquí. Ya después viene, bueno, esto es una propiedad de la varianza, como para que la puedan encontrar de otra forma. ¿Sí? Si sacan el valor esperado de las X, pero al cuadrado, pueden luego restarle solamente el valor esperado de X al cuadrado, o sea, mu al cuadrado. ¿Sí? Esto es como una propiedad. Es por si en algunos casos les resulta más fácil hacer esto y luego se lo restan. O sea, no la sumatoria de los datos. Y listo. Ya acá viene binomial, hipergeométrica, bla, 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 bla. Todo eso lo vemos el martes. Ya empezamos de una con los ejercicios. Sin embargo, creo que hoy nos rindió bastante. Entonces, voy a dejar hasta aquí. Les subo el video. ¿Esto qué es? ¿Qué transcripción? Les subo el video a YouTube para que se lo vean. Y bueno,